Este video está patrocinado por el servicio de eliminación de información personal, Incogni. Protege tus datos en línea e información personal de los corredores de datos y sitios de búsqueda. Usa mi enlace en la descripción para obtener un 60% de descuento en el plan anual de Incogni. Todos lo hemos experimentado. Quizás estábamos caminando por la calle, quizás estábamos sentados en un banco del parque, quizás estábamos viendo un video en casa. De repente, nos golpeó, un momento fugaz, pero lúcido de desconexión de nuestra percepción normal, nuestro enfoque habitual en lo que parece ser el escenario principal. Miramos a nuestro alrededor, y nos damos cuenta de que nadie está viendo lo que nosotros estamos viendo. Nadie está viendo lo que nosotros estamos viendo. Todos los demás están viendo algo diferente, su propio espectáculo desde su propia posición en el teatro. Nos damos cuenta de que ni siquiera hay realmente un escenario principal, o un espectáculo en absoluto. Solo hay una gran audiencia, cada individuo actuando en su propia sección con su propio foco de luz para sí mismo. Ocasionalmente algunas actuaciones chocando entre sí, sus focos de luz superponiéndose brevemente. Esta realización tiene un término, conocido como sonder, que se define como la conciencia repentina de que todos están viviendo una vida completamente única, tan compleja, vívida y real como la propia. Los millones de personas que has pasado por delante, física o digitalmente, todos los borrones de los coches que has visto pasar rápidamente, todas las siluetas traseras detrás de las cuales has esperado en la fila, todas las luces de las ventanas de los apartamentos que, cada uno de estos destellos en tu vida pertenece a vidas profundamente insondables y plenas, así como tu coche que pasa, la silueta borrosa y la luz tenue de una ventana pertenecen a la tuya. Este mundo emana un espectro de experiencias conscientes sin centralidad, miles de millones de personas experimentando cada momento en el extraño y casi etéreo reino de la conciencia. Pero, ¿qué es este reino? ¿Qué sugiere cada vida, cada historia y cada observación sobre la naturaleza de lo que estamos experimentando en su conjunto? ¿Qué compartimos todos en este teatro de la existencia? ¿Qué es este teatro de la existencia? ¿Qué tan reales son los espectáculos que vemos y las historias que contamos? El efecto observador. La mayoría de nosotros tiende a pensar que existe una única realidad verdadera, fija e independiente de la observación y la subjetividad. Aunque esto suena obvio e intuitivo, existen razones legítimas para cuestionarlo, para considerar la posibilidad de que la realidad, tal como la definimos, pueda alterarse significativamente por nuestras observaciones, no solo en la forma en que nos aparece, sino la realidad misma. Tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, hay filósofos y físicos que creen, en distintos grados, que la realidad está mucho más entrelazada con la observación de lo que solemos pensar. El filósofo anglo-irlandés del siglo XVIII George Berkeley llegó a argumentar que la observación no solo altera la realidad, sino que la crea. En otras palabras, la realidad no existe, independiente de la mente, pero es el resultado de la mente. La naturaleza fundamental de todo no es la materia, sino los constructos mentales, o ideas en la mente. Esta visión eventualmente llegaría a formar la filosofía metafísica conocida como idealismo subjetivo, aunque en ese momento, Berkeley se refería a ella como inmaterialismo. Por supuesto, parecen existir muchos problemas con este argumento. La idea de que la realidad se crea puramente a partir de constructos mentales, parece sugerir que, sin la presencia de seres conscientes en algún lugar, nada ocurriría en esa ubicación, ya que no habría realidad siendo creada. El clásico ejemplo del árbol que cae sin que nadie esté presente para escucharlo, no haría ningún sonido, pero también parecería que, con esta teoría, ni siquiera podría caer. Sin embargo, por supuesto parece que sí podría. Las cosas parecen suceder en el mundo independientemente de la presencia de cualquier persona o animal. Una habitación vacía, desprovista de cualquier persona, animal o planta, puede ser abandonada y luego regresada sin cambios aparentes, y todo parece haber continuado como uno esperaría. Una vela que fue encendida en la habitación antes de salir, por ejemplo,
Asumiendo que no hay corrientes de aire ni alteraciones en los niveles de oxígeno en la habitación, continuará quemándose, y la cera habrá seguido derritiéndose al ritmo que uno esperaría al regresar. ¿Cómo podría entonces la observación crear la realidad si las cosas no parece que dejan de ocurrir cuando no hay nadie presente? Quizás nuestros cerebros crean la continuidad, pero con la cantidad de coordinación requerida entre otros cerebros, eso parece mucho menos probable. Para Berkeley, la respuesta era Dios. Dado que todo siempre estaba siendo observado por Dios, las cosas siempre ocurren en todas partes, incluso cuando no hay humanos o animales en proximidad directa. Para algunos de nosotros, esto podría sonar como una conclusión interesante, pero para muchos otros, probablemente suene como si hubiéramos tomado un camino muy equivocado en algún momento. Pero ¿y si esta idea de una observación ubicua nos apunta hacia algo profundo, un lugar que podemos atravesar y explorar sin necesidad de llevar a Dios con nosotros? Antirrealismo cuántico. La mecánica cuántica es el campo de la física que trata sobre la naturaleza de la realidad a nivel atómico y subatómico, partículas como electrones, fotones, neutrones, y así sucesivamente. Durante alrededor de la década de 1930, se van formando dos puntos de vista opuestos acerca de la naturaleza de la realidad en relación con la mecánica cuántica. El primer punto de vista es conocido como realismo, que fue apoyado por Albert Einstein, entre muchos otros. Los realistas argumentan que el universo es real e independiente de la observación y la medición. El mundo físico, todo, incluyendo las partículas diminutas a nivel cuántico, es determinista y fijo con propiedades definitivas. Como se mencionó anteriormente, esto es lo que todos tendemos a intuir. Pero el problema es que la mecánica cuántica parece plantear amenazas serias a esta visión. La otra escuela de pensamiento opuesta se conoce como antirrealismo, la cual fue defendida por el físico Niels Bohr, entre muchos otros. Los antirrealistas argumentan que las partículas tienen propiedades indefinidas, y que solo se definen cuando son observadas o medidas. En esta teoría, la realidad, al menos a nivel cuántico, no es real en un sentido definido o fijo, hasta que es observada o medida. Esto se ha demostrado en varios experimentos, incluido el famoso experimento de la doble rendija, donde una partícula que de otro modo actúa como una onda sin un estado definido, de repente actúa como una partícula con un estado definido, cuando es observada a través de la rendija por la que se envía. Ningún fenómeno es un fenómeno, hasta que es un fenómeno observado, dijo el físico estadounidense John Archibald Wheeler. No localidad. En 1972, el físico estadounidense John Clausen realizó un experimento en el que utilizó fotones emitidos por átomos de calcio para explorar las correlaciones entre partículas que habían interactuado entre sí, a nivel subatómico. Este proceso de interacción da lugar a lo que se conoce como partículas entrelazadas, donde sus estados cuánticos se vuelven vinculados. La conclusión del experimento de Clausen demostró algo extremadamente extraño. Una violación de lo que se conoce como localidad, que en física se refiere al principio de que un objeto solo puede ser directamente influenciado por su entorno inmediato. En 2022, Galo Clausen, junto con Anton Zeilinger y Alain Aspect, ganaron el premio Nobel por su trabajo, que colectivamente demostró uno de los aspectos más desconcertantes de los fenómenos cuánticos: el entrelazamiento cuántico. Su trabajo mostró que no solo la partícula que se mide determina su estado, sino que el acto de medir una partícula también determina el estado de las otras partículas con las que está entrelazada, incluso cuando las partículas están separadas por vastas distancias, potencialmente años luz de distancia. Aunque supuestamente la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, la determinación del estado de una partícula determina instantáneamente el estado de las otras. En conjunto, estos hallazgos muestran que la localidad no parece ser fundamental para la realidad. En otras palabras, el universo no es localmente real, y los fenómenos cuánticos no operan de manera determinista ni fija. Con esto, los antirrealistas tenían razón, y Einstein estaba equivocado.
Todo en el universo parece ser mucho más extraño y más interconectado de lo que podríamos imaginar incluso con nuestras ideas más presuntuosas. Desde el Bit, ¿qué está en la base de toda esta interconexión? ¿Qué causa que las partículas hagan o no hagan algo? ¿Existe algo más fundamental que la materia y la energía que puente a la brecha entre el mundo material y la realidad observada? Algunas personas creen que la respuesta es la información. Quizás la realidad no sea puramente mental, como pensaba Berkeley, y no es puramente determinista e independiente, como pensaba Einstein, sino que la realidad se crea mediante la interacción entre ambos. En otras palabras, la realidad se forma a través de la información intercambiada entre la materia y la medición. Esta idea fue propuesta por John Archibald Wheeler con lo que él denominó el universo participativo. Esta idea ha llevado a algunas personas, incluido Wheeler, a creer que la realidad es fundamentalmente un procesamiento de información, esencialmente no diferente del procesamiento de información de una computadora o un cerebro. Así, la base de toda realidad es esencialmente bits binarios de información o conjuntos de respuestas de sí o no. La realidad se vuelve realidad mediante el procesamiento de estos bits de información a través de preguntas de sí o no formuladas mediante métodos de medición. Experimentos basados en lo que se conoce como el experimento de elección retardada de Wheeler han demostrado, de manera increíble pero definitiva, que el comportamiento de las partículas se define no solo cuando se realiza una medición, sino cuando se elige qué tipo de medición se realiza. Dicho de otra manera, la pregunta que se le hace a la realidad afecta la respuesta que ésta da. Con esto, la realidad parece funcionar casi como un gran juego de 20 preguntas, pero aún no ha elegido un objeto para que lo adivinemos. En cambio, al hacer ciertas preguntas de sí o no, la realidad se define. Para describir este proceso, Wheeler acuñó la frase "It from bit". Él escribió, "It from bit" simboliza la idea de que cada elemento del mundo físico tiene en el fondo, en un fondo muy profundo, en la mayoría de los casos, una fuente y explicación inmaterial, que lo que llamamos realidad surge, en el último análisis, de la formulación de preguntas de sí-no, y del registro de respuestas evocadas por equipos. En resumen, que todas las cosas físicas tienen un origen teórico informacional, y que este es un universo participativo. La naturaleza de la conciencia con las teorías de la realidad centradas en el observador en la física. Aparentemente nos enfrentamos al mismo problema que enfrentaba la filosofía del idealismo de Berkeley. Nos quedamos sin un observador que explique la continuidad de los acontecimientos en el cosmos, los árboles que caen, las velas que arden, el polvo que gira en el espacio profundo. ¿Qué permite que ocurran los eventos en el cosmos cuando no hay una medición aparente, o cuando no se está procesando información? Famosamente, Einstein preguntó una vez a quienes defendían teorías centradas en el observador, ¿realmente creen que la luna no está allí cuando no la están mirando? Pero ¿y si tenemos un malentendido sobre lo que significa mirar y qué califica como una medición u observación? Existe una teoría sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia que es tan controvertida como profunda, conocida como panpsiquismo. El panpsiquismo afirma que la conciencia no es un fenómeno emergente de un sistema biológico complejo, sino que es una característica fundamental y ubicua del universo. Todo, hasta las partículas individuales, poseen una especie de nota de conciencia, una cualidad de la mente. Consideremos cómo nosotros, como humanos, adquirimos nuestra conciencia. Parece surgir a través de la materia y la energía que conforman nuestros cerebros. Pero ¿cómo producen la materia y la energía la experiencia consciente en primera persona si no poseen el ingrediente de la conciencia desde el principio? Los panpsiquistas resuelven esta dicotomía argumentando que la materia sí posee la cualidad de la conciencia, y un sistema simplemente se vuelve más consciente a medida que la materia se combina y se vuelve más compleja en su arreglo. Pero a lo largo de todos los niveles de complejidad, la cualidad de la conciencia persiste. Las cosas solo parecen conscientes para la mente humana cuando se parecen a una mente humana, porque quizás la mente humana está proyectando erróneamente su propio estándar de mentalidad sobre el mundo. Un cerebro gigante. Si la conciencia fuera una característica fundamental de la realidad, ¿qué sugeriría eso sobre cómo viaja la información,
cómo actúan e interactúan las partículas, cómo se despliega la realidad, y se altera a través de la observación. En cierto sentido, podría siempre haber observación y procesamiento de información, y si el universo funcionara como un cerebro gigante, siempre intercambiando y procesando información consigo mismo, ¿quién puede decir que el universo no podría y no piensa? ¿Explicaría esto los efectos de la observación, el despliegue, y la aparente maleabilidad indeterminada de la mecánica cuántica, eventos y la entrelazada interconexión de partículas a través de vastas distancias? Tenemos la costumbre, como humanos, de extraernos de los procesos y ecuaciones, como si estuviéramos observando el universo y el nosotros fuera separado. Pero por supuesto no lo estamos. Nosotros mismos estamos entrelazados con él, y quizás en nuestro intento de observar y definir el universo, somos como un espejo frente a otro espejo. Nos reflejamos a nosotros mismos, y no vemos nada. Nos falta algo, y ese algo quizás está en nosotros o es parte de nosotros, una parte de todo. Somos como neuronas en el cerebro del cosmos, tratando de entender qué está haciendo el cerebro completo. Por supuesto, es crucial señalar cuánto de todo esto, casi todo lo mencionado, es extremadamente teórico y abstracto, algunas ideas mucho más que otras. Al adentrarnos en las profundidades teóricas donde encontramos ideas como el panpsiquismo, y un universo que podría pensar, dejamos atrás la mayoría de nuestra piel científica, y nos transformamos en una forma más esotérica y filosófica. En verdad, aún no hemos definido qué es o cómo funciona la conciencia en nosotros mismos, por lo que aplicarla a todo es un salto considerable. De igual manera, en el caso de que el universo no sea localmente real, y la realidad esté definida por la observación y la elección de la medición, quizás estas sean meramente limitaciones en nuestro conocimiento o en nuestra capacidad para percibir y formar el conocimiento. Quizás estas aparentes incongruencias sean superables, quizás no, o quizás nuestra realidad es tan extraña y participativa como parece. En última instancia, nuestros marcos de pensamiento son débiles, y los misterios del universo son infinitamente pesados. Sea lo que sea la realidad, la conoceremos casi con toda seguridad nunca, pero, si volvemos a esa experiencia de Sonder, la realización de que todos los demás están experimentando su propia vida única, tan vívida y real como la propia, el significado de vívido y real adquiere ahora un sentido insondable y casi inquietante. En esta realidad profundamente interconectada, y quizás centrada en el observador, los eventos que observamos y las historias que contamos, parecen estar imbuidos con algún sustrato del cosmos que afecta o indica mucho más de lo que podemos siquiera imaginar. Cada persona, cada cerebro, cada árbol, cada hoja, cada terrón de tierra, cada roca, cada planeta, cada estrella, y cada partícula participan en contar la historia de todo. La suma de cada realidad subjetiva teje la singular realidad objetiva. No hay separación, todo es uno. Nuestras incertidumbres, nuestras preguntas, nuestras respuestas, y nuestras falsas convicciones, son partes de la interacción de la realidad con la verdad, así como nuestros pensamientos moldean cada una de nuestras propias vidas. La realidad cósmica moldea nuestros pensamientos y luego, tal vez, solo tal vez, nuestros pensamientos regresan y ayudan a moldear la realidad, independientemente de si el universo está intercambiando información consigo mismo, y la observación es fundamental para todo. Un área que no queremos que nuestra información sea observada o intercambiada, es nuestra información personal y datos por terceros malintencionados en línea. Pero la verdad es que esto casi siempre ocurre. Empresas conocidas como corredores de datos y sitios de búsqueda, nos observan constantemente en línea, tomando y vendiendo nuestra información personal. Por eso, el patrocinador de este video Incogni, un servicio de eliminación de información personal, es una herramienta tan importante y poderosa en el mundo actual, especialmente porque estos problemas solo empeoran. Incogni detiene rápida y eficazmente estos sitios de corredores de datos y ayuda a garantizar que tu realidad privada siga siendo tu realidad privada.
Esencialmente, los corredores de datos obtienen tu información personal, como tu nombre, número de seguro social, credenciales de inicio de sesión, dirección de domicilio, entre otros, extrayéndola cuando compras algo o completas algún formulario en línea. Luego venden esta información con fines de lucro a terceros, lo que puede derivar en spam constante, o peor aún robo de identidad, hackeo, fraude, acoso o persecución. Legalmente, estas empresas deben eliminar tu información cuando lo solicitas, pero hacerlo sería un trabajo de tiempo completo. Ahí es donde Incogni interviene. Incogni lo hace por ti. Solo tienes que completar un proceso de registro corto y sencillo, y otorgar un permiso rápido para que Incogni trabaje en tu nombre. En tu nombre, ellos localizan y contactan inmediatamente a estos corredores de datos y sitios de búsqueda para eliminar tu información de manera rápida y efectiva. Aún mejor, con la suscripción anual de Incog, continúan haciendo un seguimiento automático para asegurar que tu información permanezca eliminada. Puedes seguir el progreso directamente en el panel de control de Incog. Comienza el proceso hoy mismo haciendo clic en mi enlace en la descripción o visitando Incogni con Pursuit of Wonder, y obtendrás un 60% de descuento en el plan anual de Incog. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias por ver en general, y nos vemos en el próximo video. Música.